Lo decíamos al comienzo del programa, bien decía Majo, todo el tiempo es tiempo, o buen tiempo, para hablar de la tiroides, su funcionamiento o su mal funcionamiento. ¿Qué es básicamente la tiroides o cuál es el funcionamiento de la tiroides en nuestro organismo? Se lo vamos a preguntar ya mismo a Carlos Bormans, médico endocrinólogo que nos acompaña. Carlos, ¿cómo va? Muy bien. Buen día. ¿Cómo estás? Me disculpo por esta voz, También. pero no son los nervios, es un poquito. Es el clima también, Hace es el uno- clima. el clima influye. Hace unos años fui operado de la laringe por una enfermedad seria Sí, y afortunadamente tengo voz, bien. pero haré lo posible por explicar. Lo particular de tu voz es que se escucha bien y se escucha distinta. Y eso la hace, Bueno. la hace encantadora. ¿sí? Me alegro que se Y escuche absolutamente bien. entendible. No, Gracias, muy Carlos. bueno. no todos tenemos la voz de Coco, ¿no? Claro. A No, ver. por favor, si no estaría sí, compitiendo. Claro. Tiro la medicina Esa el voz. miércoles. Carlos, nos importa tu sapiencia. ¿Qué es la tiroides y por qué hablamos tanto de su funcionamiento o mal funcionamiento? Discúlpenme, introduciría un bocado. A ver, A ver. No soy endocrinólogo, bien. Ah, a con quienes razón. respeto profundamente porque saben mucho más que yo. A ver. Y son muy buenos médicos, los mendocinos. Yo soy cirujano general, Bien. pero desde que terminé mi especialización en cirugía, Sí. me dediqué a la cirugía de tiroides en una escuela, la mendocina, que fue una escuela nacional y latinoamericana. Hay que respetar a aquellos próceres. En que se pensaba en 1950, 49, Claro. Igual- si alguien se enferma de la tiroides y hay que operarlo, hay que estar seguro. Hay que ser buen clínico de tiroides para decidir operarlo. Exacto. Entonces lo opero. Y después me tengo que hacer cargo de ese paciente que yo operé durante toda la vida. Wow. Toda la vida del paciente o la mía. Igual. En lo referido a la tiroides. Y entonces, poco a poco, uno va aprendiendo clínica, que sería la endocrinología, como la entendemos, de la tiroides. Muy bien. De una diabetes, que es una enfermedad endocrinológica, poco sé. Y de otras, muy distante mi conocimiento. Pero de tiroides un poco he logrado aprender. Igual vos sos humilde. Vos sos demasiado humilde, lo tengo que decir yo, sos muy bueno en lo tuyo. Por eso no te eches abajo, porque sos uno de lo mejor y sos increíble. Obviamente hay que ser cirujano general de tiroides, nada más y nada menos. Sí. O sea, bueno, pero vos lo decís como si fuese cualquiera Es eso. que hay otros muy buenos, no soy No, vos una pero vos no sos maravilla. también, Carlito, Hay no otros te mejores, machiques, incluso. Me Carlito. resonó esto de que la persona que lo opera tiene que hacerse cargo de ese paciente por el resto de la vida. Sí, No pasa en otras operaciones. no, ¿Por qué? porque uno es cirujano. Y aprendimos, es decir, nos hicimos cirujanos porque nos gusta operar. Nos gusta resolver una enfermedad a muy corto plazo. Una apendicitis, la opero, lo arreglo y en una semana el joven o el adulto está muy bien, por lo general. Sí, sí, sí. Y después, bueno, siga su vida, vaya con su clínico, si le duele el abdomen, vaya con el médico clínico, el gastroenterólogo, ya no es la apendicitis que yo resolví. Pero en aquellos tiempos, poco se sabía hasta de endocrinología en Mendoza y en la región. Claro. Y esa escuela quedó y me la transmitieron, tuve la suerte de tener contacto y un poco aprender de aquellos pioneros. El viejo doctor Perinetti, su hijo, que fue mi maestro, doctor Nasif, Jorge Nasif, Luis Staneloni, Sánchez Tejeda, el doctor Mauricio también participó en mi aprendizaje de la región del cuello, porque la tiroides está puesta, y nos vamos acercando a qué es la tiroides. La tiroides está puesta como una alforja, como una montura sobre la laringe, la tráquea particularmente, en este lugar de nuestro cuello. Sí, Y entonces hay que conocer por dónde me voy a meter, claro. dónde voy a poner el dedo o la Carlos, pinza. ¿cuándo se opera? ¿Cuándo hay que operar? ¿Cuándo es el momento o por qué? Hay distintas causas. La principal causa de cirugía de la tiroides en el mundo es una enfermedad maligna.
que hay muchas, lamentablemente. Y han aumentado en estos últimos años, pareciera que no solo porque mejoraron los métodos de diagnóstico, sino algún otro o varios factores influyen en que aparezcan más enfermedades malignas en proporción, en porcentaje de población mundial. Y en nuestra región, en Mendoza en particular, también lo tenemos. Eso es por la falta de yodo, ¿no? Eso que dicen o no, o es un mito. No, o... la falta de yodo fue el motivo por el que en 1940 y tantos se fundó el Instituto del Bocio, en 1950-51, el viejo Instituto del Bocio por el Ministerio de Salud entonces, y la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Medicina, crearon otra parte, el Instituto del Bocio de la facultad, y el departamento de bocio era del ministerio. Todos eran las mismas personas, trabajaban en el viejo hospital Emilio Civit y después en el hospital central. Sí. Y Ahora, pero quiero preguntarte, hablando de operación, ¿se puede evitar llegar a la operación? Entiendo que muchas veces la operación es lo último claro. que vamos a lo que vamos a recurrir. Para evitar llegar hasta ahí, digo, ¿qué hay que hacer antes y por qué es importante hablar de tiroides y de cuidar la tiroides? Claro. Un poco con eso se relacionaría decir que hay otras causas para llegar a la cirugía de una glándula tiroides. No es maligno, pero tiene un gran bocio que incomoda. Imaginen una niña linda como ustedes, que se presenta en público y que tenga un gran bocio, una incomodidad, y no queda bien. Hay que resolverlo. Y en aquellos tiempos se operaba hasta por razones estéticas. Pero hay otra gente a la que le incomoda para hablar, para tragar, para moverse en determinadas posiciones, para respirar inclusive. El gran tamaño del bocio hay que operarlo. O porque, si bien no es maligno, sugiere. Hoy ya no sería estético. Operar. Hoy ya no sería estético, sino por una cuestión de salud. No por maligno, sino por una cuestión física, mecánica, obstructiva. Comprime los vasos del cuello, que llevan sangre al cerebro y la traen de vuelta. Un gran bocio como los había. Pero ¿cuándo en la vida empieza a fallar, Carlos? ¿Por qué empieza a fallar? Si hay un momento de la vida, si puede fallar en cualquier momento. ¿Y cuáles son los síntomas que a nosotros nos alertan de eso? En cualquier momento puede fallar el funcionamiento tiroideo. Cuando el bocio es muy grande, decidimos operarlo aún benigno. Aún se trate de una enfermedad benigna. Pero para llegar al bocio grande hay un camino. Claro, entonces la forma de prevenirlo es cuando notamos un engrosamiento en nuestro cuello o un bulto. Quizás los varones al afeitarnos cuando tienen mucho vello, inclusive hasta en el cuello. O nos miramos. Una niña que se está arreglando frente al espejo y se nota algo o se toca, como nos enseñan a la mujer en particular, el autoexamen de mamas. Bueno, alguna vez toquémonos el cuello. No nos volvamos locos, pero alguna vez toquémoslo. ¿Pero siempre es perceptible, Carlos? ¿Siempre va a ser perceptible? No siempre. No, por eso hay no un siempre. 10% de nódulos o de bocios que los palpa el médico o el paciente mismo. Y hay una edad determinada que se empieza a sentir, y en el caso de la mujer, ¿son más propensas las mujeres? Es más frecuente en la mujer que en el varón, pero en una proporción 5, 6 mujeres y un varón. ¿Qué regula la tiroides, Carlos? Digo, como para estar atento, porque uno dice, tengo problema de esto. Digo, muchas veces he escuchado mujeres, lo mío no es gordura, tengo problema de tiroides. Me dijo el médico. Digo, ¿regula eso? Al médico hay que pedirle que repase un poquito nuevamente sus textos. Ya no existen casi las enfermedades tiroideas, que era la falta de yodo que me decía la señorita, que llevaba a una falla, una insuficiencia tiroidea tan severa durante tanto tiempo y sin medicación, que entre otros síntomas llevaban a aumento de peso. Pero actualmente nadie llega a carecer de yodo, porque mucha o poca le ponemos sal a nuestra comida. Y si tomamos el paquete de sal, las más comunes que usamos, y lo miramos de costado, en uno de los dos costados dice sal enriquecida con yodo en proporción 1 en 30.000 según ley número tanto, que surgió de Mendoza, esa ley. Exacto.
Y es la ley de yodación obligatoria de la sal para consumo humano y animal en todo el territorio de la República Argentina. Entonces ya no nos falta yodo, aunque comamos poco. Y ahora se redujo. Se calculaban 12 gramos diarios de sal. Era una barbaridad. Ahora dicen que 5 es mucho. Y está perfecto. La proporción que le pusieron en aquella época y que hasta hoy se mantiene es suficiente con 5 gramos para satisfacer el requerimiento. Entonces no llegamos a engordar por el bocio o por la tiroides. Bien. Sería una manera de prevención también, porque muchas personas que tienen problemas de tiroides están medicadas, que creo que es lo correcto. Además de eso, ¿hay otras formas de prevenirlo? O no hay prevenirlo porque ya lo tenés, pero para no llegar a la cirugía, digo. Estamos hablando de una de las enfermedades más comunes de la tiroides, que es el hipotiroidismo. Sí. Baja función de la tiroides y poca secreción de hormona tiroidea. Son 2 hormonas tiroideas. Hay tratamiento que es tomar la hormona que no fabricamos y reemplaza perfectamente nuestras propias hormonas. Pero a una embarazada, en que le restringimos un poco la sal porque se hincha y se le hinchan las piernas y le trae problemas circulatorios y un montón de cosas más. Bueno, coma con poca sal, le va a faltar yodo. Y el yodo es indispensable para ella y para el niño. Y este es un tema que merece un programa entero. La embarazada con o sin problemas tiroideos. Pero, entonces, en algunos lugares o en algunas circunstancias, a la embarazada se le indica que tome un preparado con yodo extra para reforzar, como en algún caso le dan hierro y al principio de casi todos los embarazos actualmente se le da ácido fólico para prevenir otros problemas muy graves. Exacto. Bueno, el hipotiroidismo que puede sufrir el niño dentro del útero e inmediatamente después de nacer y para toda su vida lo condena, se resuelve manteniendo a esta señora con una suficiente cantidad de yodo y un buen funcionamiento de la tiroides materna que aumenta la mitad más su producción de hormonas para pasarle al niño que necesita mucho y no fabrica nada. Hasta la mitad del embarazo en que fabrica un poco. Sigue dependiendo de la madre. Las enfermedades tiroideas en su gran mayoría, como muchísimas enfermedades, se está descubriendo que hay factores hereditarios que puedo transmitirlos especialmente de madre a hija, pero los padres a los hijos podemos transmitirlos y a veces con una intensidad tal es esa herencia que la manifiesta el niño, el joven o el adulto en algún momento, nada más que porque la heredó. Claro. Y en otros casos es necesario un factor exógeno por lo general, pero puede ser un resfrío que yo tuve que despierta esos genes, los activa por un factor que actuó momentáneamente y desencadenó la enfermedad tiroidea. Ya dijimos que lo de la obesidad está prácticamente descartado, son muy pocos los casos. ¿Qué otra cuestión sintomatológica normal podemos notar nosotros? Che, ojo que esto puede ser porque está faltando la tiroides. Estamos hablando de la función tiroidea. Bien. Poca hormona tiroidea, que es la falla más común en el mundo, y una excesiva producción de hormona por mi tiroides, el tal hipertiroidismo, o por un error de alguien, médico, del paciente, porque cree que va a adelgazar con hormona tiroidea y la toma por su cuenta. Se llama tirotoxicosis, una intoxicación con hormona tiroidea, no mía, me la estoy comiendo. Pero bueno, en general se habla de hipertiroidismo y después el especialista establece es tirotoxicosis o es hiper. Falta o exceso de energía. ¿Cómo lo notamos nosotros? ¿Qué síntomas podemos sentir? Eso, falta o exceso de energía. Energía para despertarme y venir al programa temprano. Y despertarme mucho más temprano para preparar lo que van a ver, revisar sus papeles, sus planes, sus proyectos. ¿Va a venir tal o no? Avisó a medianoche que se quebró la pata y no va a venir. Entonces, bueno, ¿cómo lo arreglamos? Nos conectamos. Esa energía, esa rapidez mental y física, depende de la... Si está en baja... Sí, falla. Que hay hipotiroideo. Falla. Estoy hipotiroideo y si no estamos me da. pasado de vuelta puede ser hipertiroideo. Pero no me da la cabeza. Si está pasado de vueltas puede estar hipertiroideo. Que a la par
influye en el peso, mínimamente en el hiper, lo lleva a un desgaste de energía que no alcanza a comer y entonces gasta la que tiene en sus tejidos, gasta primero músculo, ese es el problema de adelgazar con hormona tiroidea, destruye músculo, después destruye grasa, termina flaco y moribundo quizás. Claro. Porque Entonces, se puede morir uno de tanto de una como de la otra falla tiroidea. Carlos, y para estar atentos, pienso, ¿cómo sería, para que quede claro en el cierre de la nota, el autoexamen que hablábamos al comienzo? Y también si, obviamente, con un estudio de sangre esto queda en evidencia. El diagnóstico surge actualmente del análisis de sangre, Análisis pero de antes surgía de la entrevista con el paciente y que venía a consultar y preguntaba, ¿usted sabe que me siento muy decaído o muy nervioso? Síntomas. El autoexamen, palparse el cuello, de la mitad del cuello, de la nuez de Adán, hasta el hueco que tenemos sobre el esternón. Aquí, ahí está la tiroides, hacia el costado. Tengo un bulto, no lo tengo, ya se está revisado, enseguida nos ponemos Pero en un la bulto. pero un bultito, una masa, una sensación de opresión. Bueno, cuando vayamos al médico, por otro motivo o expresamente por eso, digámosle, mire, noto esto, fíjese. Y el médico no cuesta nada poner la mano en el cuello. No hace falta ni desprendernos la camisa para revisar la tiroides. Si no se la revisa este doctor, hay que claro. Carlos, mirarlo me acuerdo feo. de la misma frase recién que dijiste, una persona que opera a un paciente de la tiroides debe conservarlo y toda la vida, digamos, ¿no? Ya Y no en debe. nuestra familia No es el hábito. mi suegra es operada y ha tomado una medicación de por vida. De por vida. Que además es una fórmula especial que deben hacérsela y por ahí está persiguiendo a los farmacéuticos para que se la hagan. Digo, ¿qué avance hay al respecto? Hay casos especiales en que la pastillita como la compramos no nos sirve. No la tolero bien, mi aparato digestivo no la aprovecha como corresponde. Tengo otros problemas que hacen que por una temporada absorba mucho y por otra menos. Pero los preparados comerciales son muy buenos porque son la misma hormona. Pero hay casos en que debe hacer una preparación especial. Ya en otros países se han desarrollado, solo vienen comprimidos en el mundo, pero se ha desarrollado un gel que se toma como una cucharada de jarabe Ah, mira. y tiene otros componentes que permiten una mejor absorción. También una concentración que no viene en las pastillas. Hay una variedad, son 10, 12 concentraciones. Sí, pero yo necesito una intermedia y tengo que combinar la mitad de esta con un cuarto de aquella. Y la gente grande, que tomamos 6 o 7 remedios quizás, y la mitad de este y la coloradita era aquella, se va a envenenar el pobre viejito. O la pobre persona grande, no viejito. Ahora, pero ese gel está al alcance. Le hacemos preparar en la farmacia Ahí está. como era antes. Antes preparaban sellos, ahora en una cápsula póngale 43,5 microgramos de hormona tiroidea, que quizás sea lo que sucede con la señora, Ah, Las llamadas eso, fórmulas magistrales que llaman. que sería un preparado un magistral. preparado para ella. Y ese gel, por eso, está al alcance. Uno lo puede pedir. Pero hay que comprarlo en Europa. No, Queda lejos. Ah, no, está bien, sí, en Europa es fabuloso, pero acá Ya, yo... no hay, primero- ya va ¿no a hay? llegar acá. El gel va a llegar acá. Es bastante complicado para algún laboratorio lograr la autorización para vender un preparado. Mirá vos. En todo caso, se podría llegar a la preparación magistral de una molienda de la pastillita Claro. combinada, pero tiene los componentes de la Claro. pastilla que yo no toleraba. Claro, O sea, estamos en la misma. Claro. No, es desde el principio hormona tiroidea pura, una molécula, y estos otros componentes que preparan un gel o un jarabe, incluso en papeles que se pegan bajo el paladar. Se habían preparado una hojita, hay varios medicamentos que vienen así. Bueno, una hojita como una estampilla, me lo pongo y ya tomé el medicamento. Ya se inventará algo acá. Carlos Borremans, cirujano general, gracias. Tanto sabías de tiroides, por eso estabas acá. Gracias. Les agradezco a ustedes. Gracias. Gracias. Un gusto tenerte en el programa. ¿Puedo decir una cosa más? Sí, dale. En mayo es la Semana Mundial de la Tiroides. Ah, mira. ¿qué El día, qué día? 25 de mayo, el día del cáncer de tiroides. Sí. Sería bueno contactar gente que sepa más todavía, que sepa, y
hacerles una pregunta. En mayo, entonces. Gracias. Lo La agendamos. semana del 25 de mayo. Apuntamos ya en producción. Gracias. Carlos, Muchas gracias. Un gusto gracias. Les tenerte acá, agradezco ¿eh? mucho. Que estés muy Gracias, bien. un placer.